sin más preámbulos, los quiero dejar con Rodrigo Moarek. Él es socio y director de consultoría de Gulliver. Ahí nos está compartiendo pantalla. También es presidente de la Fundación Ciudadanía Inteligente, así que tiene este mix interesante, también bien vinculado a la sociedad civil. Es ingeniero comercial de profesión y tiene un máster en políticas públicas de la London School of Economics. Y más de 15 años de experiencia laboral, se ha especializado en entender y promover la innovación y el emprendimiento social, y este proceso lo ha llevado a trabajar en desafíos en distintos ámbitos, en el sector privado, público y por supuesto en el tercer sector. Así que un lujo estar con Rodrigo estas sesiones, y te dejo el espacio. Gracias, Francisca, y muchas gracias a Colunga por la invitación. Siempre un privilegio. Me pidieron ahí si podía explicar por qué estaba motivado, interesado por trabajar con ustedes, y la verdad es que hoy más que nunca una de las cosas que nos hemos dado cuenta es la importancia de tener una sociedad civil organizada, articulada y fortalecida. Entonces creo que estos temas que vamos a estar viendo en esta serie de webinars y las que vienen en el futuro tienen mucho que ver con eso, cómo logramos fortalecer la capacidad institucional de la organización, y para eso se necesitan recursos, y cómo poder medir el impacto, que es un desafío que tenemos más adelante, que creo que también es interesante que lo podamos conversar en el futuro. ¿Se escucha bien, no? ¿Sí? Sí, Rodrigo, súper bien. Perfecto. Voy a sacar las caras para que puedan ver mi presentación en modo completo, y estoy presentando en modo completo. ¿Se ve bien, no? Perfecto. Súper. Adelante. Si el resto se puede silenciar, por favor, para que después podamos escuchar ruido de fondo. Entonces, como les contaba, me hicieron una invitación a poder trabajar en dos temas que me apasionan, la verdad, que es cómo podemos desarrollar una estrategia de negocios que sea sostenible en el tiempo. Y hablo de negocios porque muchas de las fundaciones, incluyendo Fundación Ciudadanía Inteligente, que nacimos un poco como filantropía institucional, nos dimos cuenta en el camino que cada vez esa especie de fondos iban a estar disminuyendo, y parte del desafío era cómo construíamos una estrategia de negocios que pudiera permitir darle continuidad y escalamiento a lo que más nos importa, que es generar impacto. Entonces aquí quiero poner el énfasis en una estrategia de negocios para generar un modelo de autosustentabilidad que nos permita escalar lo que estamos haciendo. Y en un futuro cercano vamos a estar también trabajando en otra serie de webinars que tienen que ver con la medición de impacto. Entonces, está esa sensación mal instalada, diría yo, de que está por un lado los estudios experimentales y por otro lado nada. Y la verdad es que entre medio hay mucho camino que podemos avanzar, y hoy más que nunca, donde los donantes, financistas o clientes quieren ver el impacto tangible, es importante que podamos avanzar en ese camino. Particularmente en esta serie de webinars vamos a tener 3 sesiones. La primera, que es esta, que vamos a estar hablando de cuál es el abanico de opciones que existen para una fundación o para un emprendimiento social. Después les voy a contar la distinción que voy a hacer para poder generar en la segunda sesión ya una estrategia, un diseño de un modelo de negocio que dé esta sustentabilidad y escala. Este taller generalmente yo lo he hecho de corrido, dado que virtualmente es más complejo, lo dividí en 2 a 3 secciones. Yo estoy casi seguro que vamos a alcanzar a revisarlo en 2, y nos va a dejar una última sección para revisar este tema que a mí me parece súper interesante, que es la conversación entre crecimiento y escalamiento de impacto. Pareciera ser distinto, pero efectivamente lo que uno tiene que hacer para crecer como organización de repente es distinto a lo que uno tiene que hacer para escalar el impacto que está de fondo en lo que uno hace, y eso tiene repercusiones en el modelo de financiamiento. Así que ojalá alcancemos a revisar los 2 primeros temas en las 2 sesiones, para que podamos darle algo de espacio a este apasionante tema de cómo logramos llegar a la mayor cantidad de beneficiarios posible en lo que hagamos. Y en los siguientes webinars no voy a entrar en detalle, vamos a estar siguiendo los pasos para poder establecer una estrategia de medición de impacto. Voy a llevar mis tiempos, 15:15 ya. Pero la verdad es que, como les decía, este taller lo vengo realizando hace un buen tiempo, y me es imposible no hacerme cargo del elefante que está entre medio de la sala, que es que nos cayó un meteorito, está cayendo un meteorito, que está generando mucho dolor en muchas personas, y nos tiene a todo esto conectándonos por esta vía y no conectándonos de forma presencial. Entonces, si me permiten, sin pretender tener respuesta de nada, solo me gustaría compartirles
cuál es la impresión que nosotros como equipo en Gulliver, y que también lo hemos visto en Ciudadanía Inteligente, tenemos respecto al COVID, y qué implicancias puede tener esto para el ser organización social o emprendimiento social en el futuro cercano, porque creo que lo vamos a estar conversando periódicamente en el largo de las sesiones. Así que, si me permiten la patudez de tratar de tener una interpretación, me gustaría que pudiéramos mirar este fenómeno que es bastante todavía contingente, y por ende todavía hay cosas que no hemos visto que van a ocurrir, pero creo que es interesante mirarlo quizás con este prisma. Primero, ¿qué es lo inevitable de todo lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que probablemente no tenemos herramientas para poder atacar? Lo segundo es qué es lo posible, que son diferentes escenarios, algunos presentan algún tipo de trade-off, que tenemos un rol en ver qué escenario finalmente ocurre. Y lo tercero, y lo más importante, es qué camino de acción tenemos. Entonces, si me permiten esta patudez, me gustaría compartir qué opinamos nosotros. Esto es un resumen de un análisis que hemos hecho un poco más extenso, pero quiero un poco con esto setear nuestra mirada respecto a este desafío. ¿Qué es lo inevitable? Bueno, yo creo que en esto no hay dos voces. Viene una crisis económica y social brutal, como no hemos visto en años. Probablemente no lo hemos visto nosotros, que lo sufrimos fuertemente en la crisis de los 80 bancaria, y eso va a tener repercusiones, está teniendo, y va a tener repercusiones en el corto mediano plazo, incluso en el largo plazo en la curva de desarrollo, y eso obviamente va a generar nuevas vulnerabilidades, o vulnerabilidades más profundas y más complejas, y por ende es algo con lo cual ya tenemos que estar empezando a prepararnos. Lo segundo es que si había un espacio emergente de la tecnología en todo ámbito de cosas, y esto es una conversación compleja en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, yo creo que lo que logró es acelerarlo. Es probable que si se acaba el COVID vamos a poder tener estos talleres virtuales, pero estoy casi seguro de que mucho de lo que estamos viviendo hoy día se va a perpetuar en el tiempo, alguna parte. Y eso tiene oportunidades y también complicaciones, y es bueno que las vayamos gestionando. Y lo tercero es, sin duda, el fortalecimiento de los activos globales y locales. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto Greta en el tema medioambiental. Yo creo que cada vez va a ser más común, y eso es una tremenda oportunidad. Efectivamente, en cualquier rincón del mundo y en cualquier rincón de Chile vamos a estar con los ojos atentos de activistas que están viendo oportunidades o que están viendo problemas que tenemos que hacernos cargo, y por ende todo va a ser bastante más instantáneo. Yo creo que eso es lo que nosotros, por haber mil cosas más, vemos que es como de las cosas inevitables a partir de la crisis. ¿Qué es lo posible? Y en esto siempre tenemos manga para poder aportar en que sea el posible más favorable. Lo primero es que se va a generar una polarización local y global importante. Si ya lo estábamos viendo, es cosa de ver lo que está ocurriendo hoy día con China y Estados Unidos, y eso va a tener repercusiones humanas, ese nivel de polarización, y ese mismo nivel de polarización el que estamos viendo hoy día en el Congreso o en la autoridad o en la discusión respecto a lo que hay que hacer. Y eso creo que es un tema en el cual, como sociedad civil, tenemos harto que aportar para generar puentes. Lo segundo es que es muy posible, y de hecho ya había ocurrido antes de la crisis del COVID, la generación de un nuevo trato político. Yo creo que también se ha abierto la generación de un nuevo trato económico. Veo con buenas luces, quizás todavía a nivel incipiente, pero algunas empresas y algunos grandes líderes económicos que están cambiando un poco la mirada respecto a cuál es el modelo de negocio, cuál es el modelo de desarrollo que estamos generando, y eso puede tener repercusiones que son positivas. Yo creo que sin duda el cambio generacional de los dueños de la empresa va a ser un plus, pero yo creo que esto ya está empezando a ocurrir, y ya estamos viendo estos cisnes que están recorriendo las calles de las ciudades cuando ya los seres humanos no están. Estamos viendo cuál es el impacto concreto del ser humano en el medio ambiente y en lo social, y por ende cuál debiera ser este nuevo trato, y eso obviamente es una oportunidad. Y lo tercero es que está justo ahora la pelea entre estos que son problemas comunes, y qué alternativas tenemos para enfrentarlo. O sea, el COVID, al igual que el cambio climático, es el mismo fenómeno. O sea, como decía un amigo, y perdonen la patudez, esto es como querer atacar el tema del COVID eligiendo el lugar de la piscina donde ir a hacer pipí. La verdad es que todos nos vamos a contagiar. Entonces, efectivamente, esta mirada antigua de que existen fronteras para el COVID y para el cambio climático no tiene ningún sentido.
Y las respuestas que hemos visto son algunas de colaboración global y otras de populismo nacionalista, y eso también es un tremendo riesgo y por ende una tremenda oportunidad para tratar de contribuir a que efectivamente exista una mirada no solo multi-stakeholder, sino que multinacional, a los problemas que en realidad son comunes y que las fronteras, y al cual la frontera no le hace ningún sentido. Y finalmente, ¿qué caminos de acción tenemos? Yo creo que lo primero, una de las cosas que hemos visto con harta pena es que, y esto lo digo como yo personal, si es que después en otra oportunidad podemos conversar más en detalle, pero hemos sido un poco bypaseados como sociedad civil, principalmente porque el rédito político de la clase política y de los empresarios de llegar directo con la ayuda es mucho más potente. La frase que desconocemos, el nivel de saneamiento que están en Chile, también nos debería doler muchísimo, porque es lo que muchos de nosotros hemos estado trabajando arduamente. Entonces, yo creo que existen acá dos desafíos que van juntos. Uno es cómo podemos reposicionarnos colectivamente, como el articulador que somos, el visibilizador que somos de la realidad que se están viviendo en las diferentes fronteras. Y en el camino también reposicionarnos individualmente y ver cómo podemos contribuir a la situación en la cual está hoy. Y eso tiene repercusiones principalmente por el taller que tenemos hoy día, de cómo somos capaces de poder ser oferta para solucionar las problemáticas sociales y en el proceso fortalecer nuestra posición financiera. Y lo tercero es una larga discusión en el mundo de las organizaciones sociales entre la digitalización y la cercanía al beneficiario. Muchas de nuestras intervenciones requieren una cercanía súper profunda, pero yo estoy seguro que la tecnología vino para asentarse y cómo podemos aprovechar ciertos procesos para funcionar a una escala que nos permita llegar a la mayor cantidad de personas. No digo con intervenciones virtuales, por ejemplo, en población en situación de calle, porque sería bastante ridículo, pero quizá hay partes del proceso que hoy, antes no estaba instalada la opción de hacerlo digitalmente, que hoy día nos permiten poder tener mayor eficiencia y mayor alcance a la hora de atender a nuestras poblaciones objetivas. Entonces, quería simplemente, muy cortito, y este es solo un resumen, me tomé unos 5 minutitos para señalar que efectivamente hay un tremendo elefante en medio de lo que estamos conversando, y cualquier cosa que queramos ver respecto a alternativas de financiamiento, tienen que tener empatía con lo que estamos viviendo en términos sociales y ambientales, pero también en términos estratégicos de cómo podemos, aprovechándonos de la coyuntura, por decirlo de alguna forma, tratar de ser oferta para que efectivamente podamos aumentar el alcance de lo que estamos, de nuestra población objetivo. La agenda entonces para esta primera sesión, primero me gustaría hacer cambiar un poco la mirada de finalmente, de nuevo, todo el taller se basa en cómo podemos identificar nuevos clientes, cómo podemos perfilarnos mejor a clientes quizás que no hemos llegado, para poder desarrollar una oferta que nos permita cumplir con nuestra misión y en el camino darnos sostenibilidad. Entonces, quiero dar vuelta a la mirada que generalmente nosotros hacemos desde el punto de vista de los beneficiarios y mirarlo desde el punto de vista de los tenedores de fondos y tratar de entender cuál es el interés, el propósito o la motivación que los tiene por detrás y cómo nosotros podemos adaptar nuestra oferta de valor para que, teniendo siempre como misión, como norte, perdón, la misión de cumplir con el objetivo o superar algún tipo de mal social en nuestra población objetivo, podamos articular una oferta que le haga cada vez más sentido a otro grupo de clientes con los cuales quizás no hemos podido llegar anteriormente. Y una segunda patita que va a ser, ojalá, un poco más práctica, pero que probablemente va a quedar más tarea para la casa, es, a partir de esto, cómo podemos definir una propuesta de valor para unos 2, 3 nuevos clientes o clientes que queremos asentar a la hora de poder desarrollar una propuesta que haga sentido y nos permita diversificar nuestras fuentes de ingresos. Vamos por lo primero, mapeo de alternativas de financiamiento. Entonces, quizá este es un marco de cómo ha ido evolucionando, que lo hizo un amigo, Sebastián Gatica, de la Universidad Católica, que puedo tener algunas diferencias, pero en particular me parece interesante el movimiento. O sea, hemos visto movimientos desde los 3 sectores. Primero, desde el punto de vista de las empresas tradicionales, que luego de incorporar quizás de una manera más filantrópica alguna gestión de su propio impacto, han empezado tímidamente, pero crecientemente, a desarrollar estrategias de responsabilidad social empresarial y, más importante aún, de valor compartido, de tratar de buscar oportunidades
donde a mayor cantidad de ventas puedo generar un mayor impacto no solo económico, sino que social y ambiental. Por el otro lado, las organizaciones de interés público, por decirlo de alguna forma, primero vivimos principalmente viendo cómo se iban creando instituciones públicas para solucionar problemas públicos, cuando vimos que no era suficientemente poderoso, estoy hablando hace 100 años atrás, empezaron a surgir organizaciones no gubernamentales que tenían un foco principalmente en la caridad. Principalmente sus fuentes de ingresos eran las donaciones de grupos particulares o de la población en general. Y cada vez se ha transformado en un concepto más gringo que not-for-profit organizations, organizaciones sin fines de lucro, pero que generan modelos de autosustentabilidad para no solo depender del tema de donaciones. Y eso es un tema que probablemente ha ido creciendo en el tiempo. Y en el camino han ocurrido un vértice, que son estas empresas sociales que, siendo con fines de lucro, han puesto la generación de impacto social y ambiental como parte importante de su misión. Lo comento porque entiendo que la mayoría de las organizaciones que están en este webinar son ONG, pero como muchos siempre nos hemos cuestionado la necesidad o la oportunidad de poder generar una empresa con fines de lucro asociada a la fundación para ciertas prestaciones. Entonces, lo comento porque es parte de lo que me gustaría que revisáramos no solo hoy día, sino que en la siguiente sesión, para identificar en qué contexto, según yo, es interesante abrir una empresa privada como soporte financiero, pero también como vehículo para poder entregar una oferta en paralelo a lo que puede ser la fundación. Y eso me gustaría que lo pudiéramos revisar en más detalle en la próxima sesión. Bien, entonces, hagamos un mapeo desde el punto de vista de la gente que tiene los fondos de financiamiento, de cuáles son las alternativas para financiar un emprendimiento que tiene como fin social. Entonces, lo primero es que hay que darse cuenta que, como siempre, hay en el lado derecho del cuadro, hay inversionistas que están motivados principalmente por generar impacto financiero. Y en el otro extremo han ido surgiendo, antiguamente, desde el punto de vista de la caridad, pero también ahora desde otros movimientos, aquellos tenedores de capital, por decirlo de alguna forma, que están disponibles y motivados por generar un impacto social. Y esto es una gradiente. Efectivamente, hay algunos que solo se dedican a fundaciones filantrópicas, que solo se dedican a entregar fondos contra impacto social, y hay otros que ya han buscado algunos modelos más híbridos, y es importante tener este mapa en la cabeza. Y en ese sentido, hay unos financistas que solo buscan el impacto social, hay algunos financistas que buscan el impacto social primero, como primera motivación, pero esperan cierto grado de retorno económico, y hay algunos financistas que están motivados principalmente por el impacto financiero primero, y eso probablemente, los voy a pasar muy rápido porque no es el foco de esta conversación. Y ahí surgen, como les decía, dos tipos de organizaciones, algunas organizaciones con fines sociales, y aquí hago la distinción entre organizaciones sociales sin fines de lucro y otras que son modelo híbrido, o sea, son organizaciones con fines de lucro, pero que ponen el impacto social y ambiental como parte importante de sus intereses, y las empresas tradicionales. Y ahí ocurre otra gradiente, otra división, aquellas organizaciones sociales sin fines de lucro que solo viven de donaciones, y aquellas que han desarrollado algún intercambio comercial adicional o 100% en contrapartida a lo que podría ser solo con donaciones. En el caso de la empresa híbrida, hay algunas que están desarrollando un modelo que, aparte de generar el impacto financiero, pueden generar este impacto social y ambiental. Algunas son potencialmente sustentables, otras han llegado al equilibrio entre la actividad comercial y el impacto socioambiental, y hay otros incluso modelos más cercanos al modelo tradicional, como no podría ser el caso de Late, que opera 100% como una empresa tradicional, pero todas las utilidades o parte de las utilidades, los excedentes, los generan para ciertos fines sociales. Y por otro lado está la vertiente de diferentes tipos de empresas, desde la empresa más convencional, que todavía no se compra el cuento, hasta algunas empresas que han incorporado una estrategia comprensiva de responsabilidad social empresarial, y otras que han incorporado generar cierto grado de valor compartido en las poblaciones donde trabajamos. Entonces, este es un poco, partiendo desde arriba de los financistas, yendo hacia abajo, al tipo de organizaciones que uno representa, y aquí cada uno podrá ponerse en el lugar que se siente más cómodo, surgen diferentes líneas de financiamiento que es bueno considerar.
En un primer lugar, obviamente, en la venta de productos y servicios, que está disponible para casi toda la gama, de hecho, toda la gama, excepto para las ONGs que solo operan con donaciones. Lo segundo son las donaciones, que obviamente solo están disponibles para organizaciones, fundaciones o corporaciones que no tienen ánimo de lucro y por ende pueden acceder a este tipo de fondos siguiendo ciertos procedimientos. Lo tercero, ha ido surgiendo cada vez con más fuerza la inversión de impacto, que son inversionistas que en diferentes grados de impacto social primero han ido entregando fondos de inversión a tanto organizaciones de la sociedad civil como a empresas híbridas. Está el financiamiento filantrópico, que partió principalmente orientado a organizaciones sociales sin fines de lucro, pero que ha visto en esta empresa híbrida la oportunidad de poder generar cierto grado de impacto social y a la vez algún retorno en el financiamiento que puedan entregar con ONG o empresas sociales que tengan modelos de negocio que permitan la devolución del capital, al menos, de lo que se entregó. Cuarto nivel, perdón, son los fondos públicos. O sea, finalmente acá hay una alternativa tanto de fondos sectoriales como nacionales como regionales, en los cuales si uno adapta la oferta de valor puede encontrar oportunidades interesantes de generar valor. Entonces, un poco lo que quisiera hacer de aquí al resto de la presentación es poder, y este es el mensaje más importante, puede sonar súper obvio. Yo, aparte de haber trabajado seguir trabajando en Ciudadanía Inteligente, alguna vez estuve en el rol de gerente de sostenibilidad de una gran empresa eléctrica y es impresionante la cantidad de organizaciones sociales que iban con una oferta única. O sea, nosotros hacemos esto y nos gustaría que tú nos financiaras esto. El propósito central de esta sesión es cómo podemos adaptar o perfilar nuestra oferta de valor para realmente ser oferta en alguno de estos tipos de opciones de financiamiento y poder con esto diversificar la cartera de ingresos. Entonces vamos viendo un poco más en detalle. El primero, el más evidente, la venta de productos y servicios. Y aquí existen principalmente 5 modelos. Doy estas distinciones porque quizá una oportunidad para algunas ONGs que, por ejemplo, su venta es solo de productos, como es el caso de la Fundación Vivienda, que lleva años históricamente entregando desde viviendas de emergencia hasta viviendas primeras viviendas con subsidio. Incorporen quizás dentro de su oferta de valor algún tipo de venta de productos que no tenga que ver con un solo uniproducto, sino que podría ser, por ejemplo, incorporar el servicio. Entonces, ahí, por ejemplo, un ejemplo es en Enseña Chile, donde la principal oferta de valor es entregar un servicio, que en este caso es un servicio de educación. Entonces, esos son los dos principales. Hay algunos que solo tienen productos y podrían optar por incorporar ciertos servicios dentro de sus productos y viceversa. Algunos que son solo servicios podrían optar a incorporar algún tipo de producto adicional dentro de su oferta de valor para complementar su cartera. Dentro de esto mismo hay otro tipo de modelos de venta de productos y servicios que es súper interesante, que es muy, muy típico en el mundo de las organizaciones sociales, que se llama emprendimiento de plataforma. ¿Qué significa esto? Que ellos proveen un servicio que el beneficiario final no puede pagar por él, pero hay un tercero que estaría disponible a que ese servicio estuviera entregado a esa población objetivo. Se les doy un ejemplo, por ejemplo, Saltala, que es un emprendimiento social con fines de lucro, pero desarrolló una aplicación para saltarse literalmente las colas de los consultorios. Entonces tienen una aplicación que permite pedir el número desde tu casa y eso tiene un montón de impactos positivos, hoy más que nunca, con menos personas esperando en el consultorio, menos tiempo perdido y permisos laborales, con quién dejo la familia, con quién dejo el niño, etc. O sea, todas las complicaciones que tiene perder finalmente 6 horas. Entonces es un emprendimiento que es tremendamente, genera un tremendo impacto, pero en el cual ninguno de los beneficiarios estaría disponible, que en este caso son las personas que quieren participar tomar un número para participar de algún servicio médico, va a poder pagar por él. Entonces, pero generar un modelo a través del cual un tercero financia que ese servicio esté disponible para una población objetivo más vulnerable.
Una cuarta forma de generar venta de productos de ingresos para una organización social es lo que se llama plaza de mercado. Un buen ejemplo es Rupestre, que también es una empresa privada, empresa B, sin fines de lucro, o con fines de lucro, pero con una tremenda misión social que esté por detrás, que finalmente es relevar la artesanía rural y poder generar un valor agregado y conectarlos con los que están disponibles a pagar buen precio por productos que tienen como arraigo territorial. Entonces hacen todo un proceso de capacitación, de articulación de los artesanos, generan un mercado, una página de internet finalmente, un marketplace, como le dicen los gringos, y conectan con compradores que están disponibles a pagar un buen precio por ellos, y finalmente el ingreso que ellos tienen, y ahí está lo interesante, es una comisión. O sea, ellos intermedian un porcentaje, ganan una copeta, como dicen en el mundo real, una copeta por cada transacción que se realiza. Y con eso financian todo el modelo de operación. O sea, hay una cuarta forma de generar venta de productos y servicios. Lo quinto, que es un modelo bastante especial, es el recibir ingresos por franquicia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo no quiero crecer orgánicamente y operar quizás de Arica a Punta Arenas, porque me va a sacar de mi área de mayor expertise. Y lo que yo quiero es que esto ocurra en todas partes del mundo, pero a través de terceros. Cobro una comisión anual, por decirlo, un fee de franquicia, estilo McDonald's, y en el cual yo le entrego transferencia técnica, le entrego productos a terceras organizaciones que proveen mi servicio en otros territorios y a lo cual ellos me pagan de vuelta una comisión. Entonces, ahora, a la hora de mirar qué podemos vender, acá hay diferentes opciones a la hora de poder diversificar la cartera de productos, de oferta de valor, ya sea a través de nuevos productos, nuevos servicios, operar como plataforma, operar como plaza de mercado o habilitar un modelo de franquicias que me permita aumentar mis niveles de ingresos. Ahora bien, como les decía, tuve la oportunidad de poder trabajar desde la empresa privada y me llegan obviamente muchas organizaciones sociales a ofertar sus servicios para los diferentes desafíos que tenía mi empresa, no mi empresa, la empresa en la que trabajaba. Y ahí es donde lo que voy a decir suena súper obvio, pero está súper arraigado y eso es algo que tenemos que cambiar. Generalmente la oferta es un paquete, con poca opción de flexibilidad. Entonces, pero cuando uno dice que parte importante de su modelo de negocio se va a basar en poder ofertar mis productos en empresas que hacen responsabilidad social empresarial, hay que ser súper consciente de qué demanda cada uno de los tipos de empresas. Y acá te pongo dos empresas súper distintas. En la primera, una empresa eléctrica, de hecho ahí trabajaba yo, que son, como por decirlo de alguna forma, las empresas de alto impacto socioambiental, que es probablemente las que tienen más recursos para invertir en programas con fines sociales o ambientales, pero su foco es territorial. O sea, aquí nos pasaba realmente un proyecto, oye, tengo un proyecto de educación que va a cambiar la educación de Arica a Punta Arenas. Mi problema está en Coronel. ¿Qué puedo hacer yo en Coronel para poder aliviar, no sé, la población vulnerable que está al frente, donde yo tengo mi planta? O sea, no, maravilloso proyecto, ojalá logre financiarlo, pero si yo tengo que optimizar los recursos de la empresa en el área de responsabilidad social empresarial, necesito focalizarlo en las áreas donde yo tengo impacto. Versus las empresas, y aquí pongo el caso de Telefónica, que no son empresas que tengan un impacto social ambiental relevante en un territorio en particular, sino que tienen lo que llaman, los que trabajan en el mundo de la sostenibilidad, otros temas materiales. O sea, los temas materiales son los temas importantes, donde se juega el desarrollo sostenible de la organización. Y en este caso, ofrecerle un producto para una comuna no hace ningún sentido, porque operan de Arica a Punta Arenas y generalmente en temáticas que son relacionadas a su impacto. Entonces, déjenme detallar un poquito más a qué me refiero. Entonces, el mismo caso de esta empresa eléctrica, nosotros teníamos, ellos tienen, dos plantas, una planta hidroeléctrica que era un embalse construido en la zona oriente de Los Ángeles, Santa Bárbara y Quilaco, que es una de las comunas más pobres de Chile, donde tenía sus particularidades, versus la misma empresa que tenía otra operación en Coronel. Ir a ofertar el mismo producto, incluso dentro de esta misma empresa, para proyectos distintos, tiene que ser una oferta completamente distinta. En el caso de la central, ¿cuáles eran los temas materiales, los temas importantes? Que había que realocar a 60 familias, 40 familias, o sea, lo que significa sacarlas del territorio donde han vivido toda su vida, llevarlas a otro territorio,
con todo el impacto social, económico, de vínculos que se genera. Y como ven ahí, se construyó una represa que finalmente inunda un porcentaje y con lo cual se inundan ciertos terrenos. Entonces, si uno quisiera ir a venderle a ese proyecto particular en un tipo de cliente, tendría que perfilarlo en cómo logramos trabajar de mejor forma con las familias resentadas y cómo logramos mitigar o compensar el impacto ambiental que hemos tenido por inundar un territorio. Esa misma empresa, 200 kilómetros más allá, en el área de Coronel, tiene problemas completamente distintos. Acá es una planta de carbón inserta en territorio urbano de población ultra vulnerable. De hecho, al frente de la población hay un campamento, donde tiene una correa de transportación que desde un barco lleva el carbón con el cual yo alimento la planta. Entonces, los problemas y la oferta que yo puedo entregarles es completamente distinta y por ende tenemos que ser capaces de poder identificar cuál es el tema material de la empresa a la cual yo quiero vender productos y servicios vía responsabilidad social empresarial para poder hacer una oferta tingente. Vámonos al otro lado. Unilever y Banco Estado, dos gigantes que se han tomado en serio el tema de la sostenibilidad, tienen realidades, de nuevo, completamente distintas. Ni Unilever ni Banco Estado tienen un impacto en un territorio específico, sino que operan desde Arica a Punta Arenas en sus áreas de interés. En el caso de Unilever, su foco, dado que es alimento, uno de sus focos, todo lo que tenga que ver con niños, alimentación saludable, son tipos de programas que uno podría venderle al área de responsabilidad social empresarial. Por otro lado, otro de sus impactos ambientales, el packaging, todo el embalaje que va en torno a los proyectos. Entonces, si yo tuviese un proyecto que de Arica a Punta Arenas buscan a solucionar vía economía circular algunos de los problemas de Unilever, podemos hacer oferta. Versus Banco Estado, que uno dice, bueno, ¿cuáles son dónde se juega el desarrollo sostenible de Banco Estado? Y probablemente tiene varias patitas. Uno es las pymes y los vecinos, y hacen una tremenda pega en poder bancarizar a una población que antes no era segmento querido. Uno podrá decir, eliminen la comisión, todos son conversales, tendrían que hablarlo con ellos, pero efectivamente cumplieron una labor súper importante en bancarizar. ¿Cuál es la contraparte? Educación financiera. O sea, un temazo es cómo logramos que sea un endeudamiento sostenible. Entonces, por eso es súper importante, para no rebotar, como muchas veces nos pasa, que seamos súper claros de explorar cuál es la realidad de cada una de las empresas para poder hacer una oferta que le haga sentido a sus desafíos. Bien, eso era venta de productos y servicios, es probablemente la más obvia de todas las estrategias de diversificación, sobre todo si es que yo soy una organización que ha trabajado principalmente en temas de donaciones. Las siguientes son, obviamente, donaciones, y acá existe una infinidad de formas de poder recibir donaciones, y por ende, si queremos diversificar la cartera, quizás hay 2 o 3 que hagan sentido, pero de nuevo, hay que entender al cliente, al que paga finalmente. Entonces, la primera, obviamente, son las colectas en la calle, por ejemplo, lo que hace Techo, lo que hace Greenpeace, lo que hacen varias, la Protectora de la Infancia, si no me equivoco, y que van a la calle a pedirle a ciudadanos que cada uno aporte dentro de sus posibilidades, desde un par de pesos hasta un par de billetes, pero no mucho más que eso, pero que apuestan a la masividad. Entonces, si yo trabajo un proyecto que por detrás hay una causa que es masiva, que involucra, que nos tiene como sociedad preocupada, es un proyecto mucho más fácil de financiar, o donde nos duele mucho el mal que está viviendo esa población objetivo, es mucho más fácil tirarse vía una colecta, versus, por ejemplo, un problema que se llama bien de nicho, donde probablemente no voy a encontrar cabida en una gran parte de la población. Entonces la ecuación de poca plata a muchas personas no va a resultar, y por ende la colecta podría no hacer mucho sentido. Lo segundo es el crowdgiving, que es la donación masiva, o el crowdfunding, que es el financiamiento masivo. Y acá son 2 modelos. En uno simplemente me donan la plata, en el otro me financian un proyecto y esperan de vuelta algún premio. Y ahí se pueden establecer diferentes premios de vuelta, desde, no sé, un reconocimiento por haber donado, hasta te regalo, no sé, un informe de impacto de lo que acabamos de desarrollar, etcétera, etcétera. Y acá, esa es la gracia, una de las gracias de la tecnología, que puedo llegar masivamente a nichos particulares de personas que están preocupadas de un tema. Entonces, si alguien está preocupado, no sé, de los niños con piel de cristal, que probablemente hasta hace un par de años no era un tema masivo, pero sí quizá un tema de nicho,
pero al hacerlo vía virtual, puedo llegar a una amplia gama de personas y sí poder obtener cierto P por Q, como decimos los ingenieros comerciales, que es quizá un precio chico, pero un volumen grande, y por ende una buena fuente de financiamiento. Lo tercero, que lo ocupan varias organizaciones, y de nuevo tiene una lógica muy similar a las colectas, son las cuotas de socio, o membresía a una organización, tipo Verde Cristo, donde ahí de nuevo tiene que haber un interés muy profundo de cada una de las personas, también el P por Q es bajo, pero se apuesta al volumen, de que le interese que efectivamente esa problemática social se ataque, y ahí podría ser una tercera fuente de donación interesante de explorar. Otros lo que han hecho es aportes de beneficiario o ex beneficiario. O sea, decir, mira, no sé, yo te apoyé en su minuto, quizás, por ejemplo, gente que no tenía recursos en su minuto para la educación superior, se les financió parte, o la matrícula o parte de los gastos de subsistencia para poder estar en la universidad, y después uno va de vuelta a ellos asumiendo que el hecho de haber estudiado le significó un mejor desarrollo de carrera, y decir, oye, ayúdame a financiar a la siguiente camada de personas que están con la misma necesidad. Ese es otro interesante modelo donde ahí lo que tiene que ocurrir es que efectivamente la intervención que realizamos en el corto, en el mediano o largo plazo, genera una mejor condición de vida, y que la persona puede de vuelta en el futuro donar plata o donar tiempo, que de nuevo acá hablar siempre de recursos pecuniarios o no pecuniarios, y puede ser también una fuente interesante de recursos financieros o recursos no pecuniarios. Otra alternativa son los eventos de beneficencia, como lo ha hecho América Solidaria y otros más, el Hogar de Cristo, Senapar Divino, etc. Y de nuevo, respondo a una lógica bien similar, hay que tener muy buenas redes para llegar a la gente que tiene los recursos, tenemos que tener mucho posicionamiento, mucha transparencia, para que efectivamente un evento de beneficencia aglutine la mayor cantidad de gente posible con recursos, que podamos conseguir buenos animadores, no sé, show, para que efectivamente podamos llenar ese espacio, y en el proceso, para que haya donaciones de obra. Entonces, ahí lo que se requiere es una fundación que esté muy instalada, que tenga una problemática social muy dolorosa, muy masiva, y una red de contacto importante que permita generar una fuente relevante de recursos. También está la opción de los aportes no pecuniarios. Un ejemplo típico son los Scouts y su oficina. Muchas de las sedes de los Scouts son de donaciones no pecuniarias de terrenos de la municipalidad, y eso en tiempos de pandemia, donde todos nuestros recursos como ONG están bien limitados, es un tremendo ahorro a la hora de financiar otras áreas de la organización. Por último, el apalancamiento con empresas. Hay algunas organizaciones que se han posicionado en algunos ámbitos interesantes, como el vuelto de supermercado, o el reciclaje de papel, o el reciclaje de las pilas. Entonces ocupan algo que no tiene que ver necesariamente con su aporte al ecosistema, a la población objetivo, sino que de alguna problemática o alguna oportunidad dentro de la operación de la empresa encuentran una forma tangencial de financiar su operación a través de estas cosas creativas que han ido surgiendo, algunas más antiguas como el vuelto de supermercado y otras más nuevas como el reciclaje industrial o de papel. Y por último, y no menos importante, está la ley de donaciones. O sea, ahí quería hacer una separación. Ahora, solo aclarar que no soy experto en ley de donaciones, así que no me voy a alargar en esta parte. Lo único lamentable que se está trabajando en todo caso en poder normalizar es que es un gran número no integrado, no articulado, complejo de leyes de donaciones. En el caso de la Fundación Ciudadanía Inteligente, dado que la mayoría de nuestros financistas son extranjeros que no buscan la reducción de impuestos, sino que necesitamos nosotros poder entregarle un documento que nos permita contablemente válido para recibir ingresos desde el extranjero, hemos optado por la ley de rentas municipales, que es una de las más fáciles de tramitar, pero también es la que entrega menos beneficio al donante, dado que eso no es un tema relevante para nuestros donantes, porque son extranjeros sin contabilidad nacional, ha sido el más útil, pero obviamente si es que nosotros trabajamos en temas de cultura, la ley Valdés o la ley de donaciones sociales, es un mucho mejor instrumento, porque parte importante de los donados, cerca del 75% de los donados, dependiendo de los límites legales de cada empresa, finalmente se termina siendo devuelto vía impuestos, y por ende hay una mayor disposición a poder atacarlo, a poder trabajar por esa vía. Entonces ahí
más que tratar de dar lecciones que no tengo, como hay toda una discusión respecto a los ingenieros comerciales, de que hablamos de todo sin saber. Bueno, de esto no soy experto, pero sin duda este es una fuente de financiamiento muy importante, y hay que buscar cuál es la más ad hoc a la realidad en la que estamos y hacer los procesos que no son lentos. En el caso de la ley de donaciones sociales, que es la más profunda, junto con la ley Valdés, es un proceso donde hay que acreditar a la fundación y hay que acreditar proyecto por proyecto. Entonces, efectivamente requiere construir un brazo dentro de la organización que se dedique a la postulación de proyectos y al seguimiento de los certificados de donación. Bien. Un tercer nivel son la inversión de impacto. Esta es una tendencia nueva, entre comillas, pero es bastante creciente. Acá la inversión de impacto es primero un enfoque de inversión. ¿Qué me refiero con esto? Que esperan de vuelta el retorno del capital aportado, que busca intencionalmente, o sea, porque hay muchos fondos de inversión que han dicho yo voy a invertir solo en empresas buenas, por decirlo en rápido, o sea, que no sé, que tienen buenas políticas de sostenibilidad. Eso no es que estén invirtiendo intencionalmente en generar un impacto positivo, sino que están probablemente seleccionando a las empresas con menor riesgo social y ambiental, pero no buscan generar un impacto social. En inversión de impacto se busca intencionalmente generar un impacto social positivo a la vez de un retorno financiero. Y ahí hay diferentes gradientes, desde los que te piden solamente el capital en UF más 2%, etcétera, etcétera. Pero lo clave acá, a diferencia de los fondos filantrópicos, es que esperan, no es un subsidio no reembolsable, esperan la plata de vuelta, de alguna forma, con algunas condiciones. Lo cuento porque es un mercado que ha ido creciendo exponencialmente. Solo del 2017 al 2018 se duplicó a nivel global el capital comprometido en inversión de impacto. Se me olvidó el nombre. BlackRock, que es el mayor fondo de inversiones global, ya dijo que pasó del no voy a invertir en empresas malas a voy a invertir solo en empresas buenas, y ahora dijo voy a invertir solo en empresas que generen retornos positivos sociales y ambientales. Y eso es una tremenda señal para el mercado, es de esperar que este mercado vaya creciendo y vaya aumentando el nivel de aporte. En Chile operan principalmente dos actores principales, el FIS, que es el más antiguo de todo el impacto, que van a tener la oportunidad de estar con ellos en sesiones futuras, donde de diferentes formas han ido apoyando tanto organizaciones sin fines de lucro, como el caso de la Protectora de la Infancia y el caso de Techo, y organizaciones con LUMNI, tengo la duda, si es sí o con, creo que es con fines de lucro, tengo la duda. Sí, un fondo de inversión, así que es con fines de lucro. Y la AT, que es una empresa social con fines de lucro. Entonces, lo comento porque han atacado los dos mundos. O sea, que yo opte por tener una empresa privada al alero de mi ONG no me deshabilita de recibir donaciones, pero no me deshabilita, y de hecho me hace más atractivo para las inversionistas de impacto, donde ven con buenos ojos poder invertir en proyectos que generen impacto social, pero retornan la plata. En el caso de la Protectora de la Infancia, si no me equivoco, fue a través de financiar la habilitación de un nuevo hogar asociado al Sename, que tiene un modelo de negocios por detrás prestándole un servicio al Estado, y que con los ingresos que va a recibir futuro pudieron financiar un centro que era de mejores condiciones o de mejores servicios de lo que generalmente se estaba prestando desde el punto de vista del Sename. En el caso de Techo fue toda una habilitación de un nuevo barrio con condiciones de habitabilidad e integración social muy superiores al estándar de la industria. En el caso del ATE fue un financiamiento para poder abrir una nueva línea de producto y pasar solo de la venta de botellas a la venta de galones. Y en el tema de LUMNI fue para poder escalar su modelo y poder llegar a más estudiantes que en su minuto no podían recibir financiamiento porque tenían que pagar o endeudarse a la educación superior. Esto es interesante. Ahora, lo clave acá es si nosotros queremos considerar la inversión de impacto, ya sea como préstamo, porque en el caso de la ONG nunca va a ser por compra de la organización, eso solo puede ocurrir en el caso de las empresas con fines de lucro, es que tengamos un modelo de generación de ingresos que permita demostrarle al fondo de inversión que nosotros somos capaces de poder retornar la plata, quizás con no altas rentabilidades, pero con el capital más algo. Según entiendo, el estándar del FIS, y me imagino que todo el impacto debe ser similar, es en torno a UF más 2%, que es devuélveme el capital y un 2% anual, que es bastante mejor que cualquier condición comercial que uno pueda entregar en la banca. Entonces, es una alternativa interesante, si es que tenemos como demostrarle al financista que, uno, generamos impacto social, y hay que demostrarlo,
y lo segundo, que somos capaces de poder retornar de vuelta el capital aportado porque hay un modelo de generación de ingresos que me permite sustentar la iniciativa. El cuarto, el financiamiento filantrópico. Voy a saltar esto, no voy a decir va a estar en inglés, pero un poco el resumen es esto, a diferencia de la inversión de impacto, ya que hacemos la línea, quizá hay fundaciones filantrópicas que hacen inversión de impacto. Acá estoy hablando del concepto puro de financiamiento filantrópico, que es principalmente un subsidio no reembolsable. O sea, yo te entrego la plata porque lo que estoy buscando es el impacto social que tú generas. Filantropía clásica pura y dura. Y acá, de nuevo, tenemos que ser súper, al igual como hablábamos en el tema de las empresas, que hay diferentes tipos de empresas, por ende cada empresa tiene sus propios intereses y nosotros tenemos que ser capaces de adaptar nuestra oferta de valor a lo que buscan estas organizaciones. En el caso de las fundaciones filantrópicas hay toda esta lista que es mucho más de lo que uno tiene generalmente en la cabeza, que lo que quiero decir es a cada una de estas que creamos podemos atacar porque tenemos oferta, hay que hacerle una oferta distinta. Entonces, un primer nivel son las fundaciones territoriales. Por ejemplo, súper concreto, los amigos de Panguipulli, que es un grupo de empresarios chilenos que, no sé, han entrenado toda su vida en Panguipulli, decidieron hacer un fondo, invertir en cultura, invertir en desarrollo local, y que por ende, obviamente, su único interés es financiar proyectos que mejoren Panguipulli. De hecho, ese es el objeto de la organización. Entonces, cualquier oferta, aun cuando sea muy interesante, que pueda impactar de Arica a Punta Arenas, desperdicia o no focaliza los recursos que ellos están buscando. Quizás acá estoy hablando de más, no sé si los amigos de Panguipulli pueden haber cambiado su estrategia, en el camino también privilegiar otras cosas, pero estoy siendo purista en la división. Lo segundo son las fundaciones corporativas, por ejemplo la Fundación Minera Escondida, que por depender de una empresa por detrás, responde a una lógica muy similar a cuando uno le va a vender a una empresa por vía responsabilidad social empresarial. Buscan poder hacer un impacto en la área de influencia donde operan y en las temáticas donde generan impacto. Hay algunas fundaciones donde le han dejado más libertad a su fundación filantrópica asociada a la empresa para atacar ciertos fines, pero aun cuando no sean los mismos fines de la empresa, sí son fines particulares. Por ejemplo, en el caso de Fundación Minera Escondida, que tiene alta autonomía respecto a la minera, el foco es en participación ciudadana y en primera infancia. Entonces, ahí cualquier oferta que tenga que ver con vulnerabilidad, involucrar a la ciudadanía para hacerse cargo de los desafíos del territorio, y todo eso tiene que ver con un aporte en educación. De hecho, en educación en primera infancia, su objetivo es súper claro, es lenguaje, expresión verbal, no sé la expresión correcta, es el tipo de oferta que vamos a hacer ahí. Cualquier otra cosa, el mismo Colunga, su foco es vulnerabilidad, proyectos participativos territoriales y infancia. O sea, obviamente cualquier proyecto que vayamos a atacar tiene que tener la lógica del uso de los fondos que tiene esa fundación. Por otro lado están las fundaciones internacionales, una de nuestras financistas principales, Omegle Network, que un poco lo que buscan son impacto a nivel global, por ende Chile no es interesante, la única excusa por la cual nos han pasado plata desde Omegle Network a Ciudadanía Inteligente es porque ven que Chile es un buen lugar donde pilotear soluciones sur-sur, donde existe un buen entorno para hacer pilotos que después se puedan extrapolar a Latinoamérica. Entonces nosotros siempre, cuando pensamos la fundación, la pensamos a nivel de Latinoamérica, aun cuando no teníamos carne para decirlo, porque sabíamos que no había financiamiento, porque se creía que Chile no tenía problemas de corrupción o de transparencia, pero sí se veía como un buen piloto. Entonces, esas fundaciones lo que buscan principalmente es un aporte en una región, no en un país, en una región, en una temática particular de interés, o las cooperaciones internacionales como el Banco Mundial y el BID, que también tienen un set de ofertas, pero nuevamente, a no ser que sea algo emblemático para Chile, como por ejemplo está haciendo el proceso para la nueva Constitución, es raro que un organismo internacional o sea una solución muy novedosa y muy escalable. Es raro que una cooperación internacional aporte plata a una organización en Chile, a no ser que tenga alguna de esas características. Obviamente pueden haber excepciones, estoy extralimitando el ejemplo. Por otro lado están las donaciones empresariales, que es simplemente ir a pedirle recursos a una empresa y apelar a la filantropía del dueño,
probablemente vamos a chocar harto con el encargado de sostenibilidad, porque te va a decir no tiene nada que ver con el estilo de negocio, pero si uno tiene buenas relaciones con los dueños de la empresa puede ser una alternativa de financiamiento. Las fundaciones familiares, que al igual que quizás algunas fundaciones corporativas, dependen de familias de alto patrimonio que han optado por hacer un aporte concreto en un área específica. Entonces, nuevamente, aquí el caso Colunga, hay que ser muy específico para entender cuál es la misión y cómo podemos hacer oferta a esa organización. Están los círculos de donaciones, que es un ejemplo muy gringo, pero que se ha ido dando en Chile. O sea, cada vez los empresarios se han ido reuniendo para generar un fondo más grande del que pueda hacer individualmente. De hecho, lo hizo la CPC ahora por el tema del COVID, y algunas organizaciones, no sé si alguna de ustedes, pero se adjudicó algunos fondos que se reúnen en torno a una problemática, y al juntar plata de diferentes empresarios o dueños de capital, buscan un impacto significativo. O sea, ahí lo que están buscando es quiero financiar una intervención social que genera un impacto significativo, que mueve la aguja en una problemática social de nuestro dolor. Entonces ahí cosas como, por ejemplo, tener estudios de impacto es una de las características fundamentales para poder aportar ir directamente a círculos de donantes de alto patrimonio para causas específicas. Tenemos la suerte de poder encontrarnos con Farca, pero no creo que podamos pasar una estrategia de sostenibilidad en eso, pero existen donantes particulares que están entusiasmados por una causa y que están disponibles a poder aportar a ella. Y no olvidar las fundaciones públicas, ejemplo Corfo, que en los temas sociales y ambientales generó lo que se llama, por ejemplo, los prototipos de innovación social, que es para validar un piloto que funciona a escala, que se ha ido metiendo fuertemente en temas ambientales, por ejemplo, en economía circular. Entonces, si tenemos una oferta que tiene que ver con el manejo de reciclaje, manejo de basura, ahí hay un fondo. Lo digo filantrópicos porque nuevamente la mayoría de ellos son subsidios no reembolsables, no se espera la plata de vuelta, que para todo el mundo del emprendimiento, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, ha sido una fuente importante de surgimiento. Así que esa obviamente es otra alternativa interesante de explorar. Y por último, los fondos públicos puro y duro, y aquí hago dos distinciones. Primero, hay un conjunto gigantesco de fondos concursables gubernamentales, y aquí nuevamente hay que hacer distinciones. Están el gobierno local, me refiero al municipio, que generalmente no tiene muchos recursos pecuniarios, aun cuando hay ciertos fondos concursables disponibles, pero que puede ser una alternativa a lo que les comentaba antes, el estilo Scout, de que sí pueden contar con algunos recursos no pecuniarios que pueden significar un ahorro en costos importantes para financiar nuestra operación. Por otro lado están los gobiernos regionales, que a través del FNDR, con algunas reglas en cultura, en deporte, o incluso en habilitación social, o incluso, no nos olvidemos, estamos en contingencia, en la pandemia, están direccionando recursos para paliar algunos males o algunos efectos secundarios o efectos directos, colaterales de la crisis. Y ahí, obviamente, de nuevo, en este afán de poder entender al cliente al momento de hacer oferta, el impacto en el territorio es clave. Y como el FNR es un instrumento, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es un fondo que finalmente termina siendo validado por los CORE. Los CORE son los consejeros regionales, que son electos por municipio, tienen mucho énfasis en la descentralización dentro de la misma región. O sea, no basta con decir yo te voy a impactar la región, sino que yo te voy a impactar la región en forma descentralizada, porque cada core tiene el mismo voto, por ende están representados todos los territorios en la elección de qué fondos se adjudican o no el FNR. Están los fondos sectoriales, que ustedes a esta altura del partido deben manejar mucho mejor que yo, que la mayoría de ellos dependen del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, el Senadis, el FOSIS, bueno, Senatur no, Cercotec tampoco, Sename sí, Senama, en adulto mayor, que hoy día es cada vez más relevante, que cada uno de ellos tiene concursos, fondos no reembolsables o incluso contrataciones de servicios en las cuales nosotros podemos hacer ofertas. Y a esto sumarle la contingencia que han ido surgiendo de diferentes fondos de emergencia, tanto del gobierno nacional como de algunos ministerios, como de los gobiernos locales. Y en otra línea, dentro de fondos públicos, pero aquí no como fondos no reembolsables, sino como prestación de servicios, lo pongo aparte, lo podría haber puesto dentro del área de venta y productos y servicios, pero como responde a una forma tan particular de adjudicación, que es la licitación a través del portal de Chile Proveedores, responde a una lógica tan distinta que en realidad termina siendo más bien una postulación, o si queremos transformarnos en convenio marco, requiere ciertas habilidades que son muy distintas que las que uno requiere al salir a vender a diferentes clientes
un producto o servicio. Bien, ese es un breve, o sea, no sé si fue tan breve en realidad, pero como un mapeo de todas las alternativas de financiamiento que tienen los emprendimientos sociales, las organizaciones sociales en general, y quise hacer esta distinción entre organizaciones sociales o emprendimientos sociales, como les decía al principio, porque yo creo que es una discusión interesante a la hora de desarrollar un modelo de autosustentabilidad, algo que me gustaría profundizar en la siguiente sesión, pero lo importante de esta parte es, existen múltiples fuentes de financiamiento. Cada fuente de financiamiento depende de los propios intereses y misiones, límites, restricciones o ámbitos de acción, y por ende tenemos que ser capaces de poder adaptar, y suena fácil, pero no es tan fácil, nuestra oferta de valor. ¿Y por qué no es tan fácil? Porque uno de los desafíos que tenemos como organización en la sociedad civil es dedicarnos a nuestra oferta principal y hacernos expertos en un ámbito en particular. Entonces siempre hay un trade-off entre hacer ventas como customizadas, como adaptar el producto que requiere más investigación, más desarrollo, más seguimiento, versus tener una oferta única. Ese es un trade-off que tenemos que ser capaces de poder administrar, pero si queremos diversificar nuestras fuentes de ingresos, tenemos que ser capaces de, uno, preparar la organización para ello, y lo digo con toda propiedad, nosotros cuando dejamos de vivir solo de las donaciones internacionales, fue un shock cultural. O sea, oye, ¿nos vamos a dedicar a vender? Sí, nos vamos a dedicar a vender también, porque lamentablemente creer que nos vamos a depender de fondos filantrópicos eternamente es atentar contra nuestra propia misión y sostenibilidad. O sea, hay un shock cultural, hay un modo de operar que no necesariamente tenemos desarrollado como ONG, que tenemos que ser capaces de gestionar, y hay toda una estructura, por ejemplo, en formulación de propuestas de venta, que tenemos un músculo que tenemos que ser capaces de generar para identificar el dolor del cliente y poder hacer una oferta vigente. Entonces, eso nos lleva a la segunda parte de esta súper corta. Esta simplemente es la actividad propuesta para, como decía la Francisca, poder hacer algo más concreto, más aterrizado, de cómo definir una propuesta de valor para cada cliente. Entonces, me gustaría mostrarles este simple canvas, lienzo, que desarrollaron, los mismos que desarrollaron el canvas de desarrollo de modelos de negocio, que un poco te obliga, y de hecho se parte por la derecha, por pensar desde el punto de vista del cliente. Yo sé, nosotros estamos acostumbrados a mirar desde el punto de vista del beneficiario. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, nuestros beneficiarios no nos pueden pagar por el servicio prestado. Actuamos como organización plataforma. Y hay un tercero que está disponible a que ese servicio sea prestado. Entonces, la primera pregunta a responder es, ¿quién es mi cliente? ¿Qué busca? ¿Qué dolor, qué deseo tiene que nosotros podríamos eventualmente hacernos cargo? Y una vez que podamos tener una buena comprensión de cuáles son los dolores de mi cliente que necesita y cuáles son los deseos que tiene, cuáles son los beneficios que podríamos entregarle, es cuando uno articula qué deseos efectivamente soy capaz de satisfacer y qué dolores soy capaz de aliviar, y luego de eso, elaborar la solución. Muchas veces nos pasa, no digo que nos pase a todos, pero lo he visto varios, nos pasa a nosotros en la fundación, es que estamos súper enamorados de nuestros productos, pero tenemos que ser capaces de adaptar nuestros productos para, teniendo como misión el cumplimiento de nuestro objeto, seamos capaces de hacer oferta para clientes a los cuales no hemos sido capaces de llegar. Les pongo un ejemplo concreto. Imagínense, quisiéramos ir a venderle a una empresa extractiva y somos una fundación dedicada al emprendimiento. Entonces uno diría, ya, mi empresa es una empresa extractiva, en entornos vulnerables, generalmente es así, los recursos naturales están generalmente en la periferia, no en las capitales regionales, por ende hay mayor vulnerabilidad, mayores necesidades de conexión, como son empresas extractivas, por definición, son no renovables, y por ende tienen un horizonte de tiempo limitado. Entonces uno, si indaga un poco, y uno requiere indagar, pongo este ejemplo porque lo conozco, me tocó vivirlo, ¿qué les pasa? Primero, súper obvio, desean ser reconocidos como un buen vecino. O sea, nadie, la mayoría de los trabajadores, que salen en el sentido de las empresas están mal puestos, pero la mayoría de los trabajadores quieren ser un buen vecino. Y son buenas personas. Esta disyuntiva de soy bueno en mi casa, soy malo en la pega, no se sostiene en el tiempo, y por eso muchos trabajadores terminan migrando cuando pueden. Lo segundo es que desean generar un aporte cuando se cumpla la vida útil de la mina, por dar un ejemplo. O sea, como es no renovable, voy a estar 20 años más, voy a generar toda una industria que cuando yo me vaya muere entera. Entonces, ¿cómo somos capaces de poder dejar algo instalado que permita
diversificar las fuentes de ingresos y que el pueblo no termine muriendo como muchas salitreras ocurrieron a principios de 1900. ¿Qué dolores tienen? Principalmente no cuentan con buenos proveedores locales a la altura para abastecer la gran minería que es el estándar mundial. Lo segundo es que, dado su poder de compra, alteran todos los precios locales. Esto es algo que no es muy evidente, pero es súper importante. Como tienen tanto poder de compra, suben los precios de la mano de obra y por ende dejan fuera de competencia las fuentes originarias de subsistencia. O sea, es mucho más rentable pasarme a ser minero y dejar botado la agricultura, que era lo que me había sostenido mi familia, y eso tiene un impacto gigantesco en las oportunidades futuras de ese territorio. Y lo tercero es que existen muchos oferentes de servicios asociados a este tema y quiero que el que contrate realmente genere un impacto en la comunidad. Entonces, se requiere un estudio, se requiere poder analizar en profundidad en qué va, cuáles son las características de mi cliente, y ahí es donde uno puede articular la oferta y decimos, mira, nosotros, por ejemplo, trabajando como emprendimiento, diversificamos los tipos de negocios locales, involucro a los trabajadores de la empresa para que se puedan vincular con la comunidad y hacerme cargo de tu desafío de ser buen vecino. Por otro lado, nos vamos a dedicar a hacer, nosotros solo, por ejemplo, nos involucramos en un proyecto si podemos estar 3 años interviniendo, es decir, no estoy 3 años interviniendo, no participo y por ende me hago cargo de generar un impacto real. Por otro lado, generamos un reporte para que te quedes tranquilo que generamos el efecto deseado y en el proceso te alivio 2 dolores. Primero, fortalezco las pymes, con lo cual mejoran los servicios que pueden prestar a las grandes empresas y se pueden transformar en proveedores que están a la altura de estos desafíos. Y lo segundo es que generan un programa que mejora la productividad y me hago cargo del efecto que tiene tu operación en los precios locales. Entonces, cuando uno es capaz de articular la venta así, es mucho más fácil venderle un programa de formación e incubación de emprendimientos de base, porque no solo estoy ayudándolo a las comunidades locales para poder mejorar sus condiciones de vida, sino que te estoy solucionando tus dolores y tus necesidades. Entonces, por ende, tarea para la casa y después abro espacio para conversar. Todavía nos quedan unos 20 minutitos sobre un programa. Una forma de ir avanzando en este desafío es una invitación, obviamente, el que lo puede hacer y le parece interesante, es una forma simplificada de poder hacer carne de esta teoría de cómo poder construir una oferta de valor que se oriente al perfil del cliente. Ay, perdón, la verdad que estaba animado, no podía volver. Entonces, inventamos, o sea, resumimos eso en un template en lo que pudiéramos ir rellenando. Entonces, la invitación que hacemos es pensando en 3 potenciales nuevos clientes. Puede ser nuevos clientes o puede ser quizá algún tipo de cliente actual que quisiera atender de mejor forma. Preguntarnos estas 3 preguntas, 2 preguntas que nos presenta la propuesta de valor, que es ¿qué dolor o qué beneficio busca mi cliente? ¿Cómo mi producto o servicio aporta valor a esa necesidad o dolor del cliente? Y obligarnos a hacer la pregunta, porque esta es la más importante, aunque suene obvio, es ¿qué adaptación, qué premium le tengo que agregar a mi oferta de base para poder cumplir con las especificidades que requiere mi cliente? Entonces, de nuevo, si yo, por ejemplo, quiero transformarme en una oferta para el Estado y mi estrategia de escalamiento es poder, es que el Estado se haga cargo de poder hacer lo que hoy día hacemos nosotros como privado, en mi ONG, tengo que ser capaz de mostrar el impacto. Entonces, quizá, si yo quiero atacar a ese cliente Estado, para que esto se transforme en política pública, necesito poder demostrar el impacto de lo que genera. Entonces, acá hay una invitación a, haciendo de la multiplicidad de opciones que acabamos de conversar, el financiamiento colectivo es un cliente. Entonces, ¿cuál es el dolor específico de la persona que estaría disponible a invertir en entregar financiamiento, aunque sean un par de monedas y voy sumando, pero masivamente? ¿Y qué le puedo ofrecer dentro de lo que nosotros hacemos como ONG? Y principalmente qué adaptación tengo que hacer para atacar ese cliente en particular. Probablemente hay un tema logístico muy distinto a cuando yo voy a buscar donaciones individuales, o si quiero llegar a fondos filantrópicos, o si quiero ir a venderle a empresas, cosa que no he hecho. Y ahí viene la tercera instrucción, por decirlo así, de la actividad práctica, es entre más específico sea el tipo de cliente nuevo que quiero atacar, mayor calce habrá en la propuesta de valor. Hay un trade-off de que no podemos hacer 150 versiones del producto, pero hay que hacer apuestas. Si queremos diversificar, tenemos que encontrar cuál es el corazón de nuestra intervención
y qué adaptaciones tenemos que hacer para poder atacar a cada uno de los clientes. Y entre más específico, industria extractiva que opera en el norte que tiene estos problemas, más oportunidades tengo de generar una oferta de valor que genere un calce. Bien. Francisca, he terminado. Quedaron los 15 minutos que te prometí. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Agradezco también la claridad con la que nos mostraste la información y como la estructura con que ejecutaste todo. Creo que nos ayudó mucho, está súper claro, así que de verdad, muchas gracias. Si Espero que puedes se haya dejar entendido. de... Sí, si puedes dejar de compartir pantalla para poder... Gracias. Iniciar la sección de preguntas. Voy a leer el chat y hay una reflexión que nos comparte María de los Ángeles, que dice, creo que es súper interesante reflexionar sobre el tipo de proyectos o propuestas que podemos levantar, de manera que respondan a la nueva realidad. Me parece complejo conocer los dolores de cada donante ahora, cuando no tenemos claro cuál es el diagnóstico actual de nuestra sociedad post-estallido, post-pandemia, o este estallido latente. Entonces, ahí un poco es cómo nos vamos acercando a estos potenciales clientes en este contexto tan cambiante. Claro, por eso quise partir con el riesgo de sonar, de querer tener una interpretación respecto a lo que estamos viviendo, porque es súper complejo. Todavía no entendemos todas las repercusiones que van en el corto, mediano y largo plazo. Probablemente hay alguna certeza. O sea, yo creo que no hay duda de que de esta egresamos con una crisis económica social brutal, que no hemos visto en años y que va a tener repercusiones no solo en el corto plazo, sino con un buen par de años. Son cosas que van a ocurrir. La respuesta de qué es lo que tenemos que hacer es la respuesta que tenemos que estar conversando. Por eso quise partir un poco con una reflexión en torno al COVID, de la cual no tengo toda la respuesta, pero lo que sí creo es que necesitamos un reposicionamiento colectivo. Nos pasó la crisis social y nos pasó en el COVID. Hemos sido bypaseados y eso nos obliga a tener una reflexión personal de qué es lo que hemos venido haciendo y qué es lo que tenemos que hacer distinto y cómo individualmente tenemos que adaptarnos al contexto de cómo cambian las cosas hoy día. Muchos proyectos, voy a inventar de solo prejuicioso, pero es muy probable que los donantes digan, ¿sabes qué? La plata que tenía disponible para cultura, hoy día la voy a abocar en personas en situación de calle o de inmigrantes, porque efectivamente cambiaron las condiciones, retrocedimos 10 años en el término de la escala de Maslow, por decirlo de alguna forma, de las cosas que deberíamos estar haciendo. Entonces, requerimos un reposicionamiento individual para entender cómo cambia nuestra posición producto de la crisis y un reposicionamiento colectivo, de ver cómo hemos estado trabajando el tema incidencia, cómo hemos venido trabajando el tema representación, cómo hemos venido trabajando el tema colaboración con los diferentes sectores, que es un tema complejo. Hemos tenido esta discusión, veo que Arturo está por ahí, hemos tenido esta discusión antes, muchas de nuestras ONG son ONG más activistas, por ejemplo, Ciudadanía Inteligente, y en algunos aspectos somos más de choque, que otros que han sido más colaboradores. Entonces, nos obliga también a repensar cuál es el mix correcto entre representar a nuestros actores, colaborar con terceros, para generar el impacto que buscamos, que finalmente es el más importante. Pero yo creo que ahí esto es una conversación súper interesante para profundizar en algún minuto. Sí, genial. De hecho, María de los Ángeles como replica también de su preocupación de pensar que muchas empresas, donantes o incluso el Estado está reorientando sus donaciones para cubrir esas necesidades básicas que tú comentas. Entonces, claro que es algo que tenemos que estar repensando y que nosotros también internamente hemos estado reflexionando de cómo las organizaciones ocupan este momento para ver sus procesos internos o cómo se adaptan, pero en el fondo como una reflexión de organización, de cómo podemos seguir atendiendo a los beneficiarios que usualmente llegamos, pero comprendiendo que es otro el contexto. Entonces, sabemos que, claro, esto es parte de lo que se está conversando dentro de las organizaciones. Así que quiero continuar con algunos de los comentarios del chat y aprovechar de dejarles
en el chat nuestra evaluación del espacio. Realmente son 4 preguntas, 2 minutos de su tiempo, que a nosotros nos sirven mucho, así que de verdad que se los agradecemos. Y varios comentarios de muchísimas gracias, me encantó el webinar, me gustó, acá Margaret dice, me gustó mucho que contaran con una actividad práctica. También muchas gracias por la presentación, muy clara la información, muy, muy dinámico, así que puras felicitaciones. Gracias, un placer. Así que aprovecho. Sí, yo me tomo con respecto al ejercicio práctico. Me ha gustado esto generalmente lo vengo haciendo hace un buen tiempo, pero nos hubiésemos dividido por sala y hubiésemos conversado con una música de fondo. Son las cosas que no se pueden hacer hoy en día, pero lo invito a hacer. Por dos razones. Uno, y segundo, porque en la siguiente sesión que vamos a estar trabajando la estrategia de modelo de negocio, va a servir poder identificar, mira, cuáles son los 3 clientes, pucha, no he sido capaz de llegar, me parecen los más relevantes, y quizás no he entendido suficientemente, y eso va a ser un insumo interesante para que en la siguiente sección podamos construir la estructura que va por detrás de la propuesta de valor para poder soportar esa oferta y diversificar la fuente de ingresos. Genial, gracias por ese teaser de la próxima charla. De hecho, Rodrigo les adelantó las siguientes sesiones, así que sorpresa para ustedes que nos están acompañando hoy. Tenemos 6 sesiones en total planificadas. Ya hemos contado 2 para este mes, pero las que vienen las vamos a ir anunciando cuando ya se acerquen las fechas, así que estén atentos porque vamos a continuar viendo lo del tema de modelo de negocios, pero también de medición de resultados y de impacto, para poder ir nutriendo indicadores y mostrar lo que hacemos también. Voy a continuar con las preguntas. Claudio Rego dice, Rodrigo, gracias por la presentación. Pregunto, ¿ves un tema en las consideraciones éticas en el relacionamiento con empresas con impacto social negativo y que buscan solo ser un buen vecino? Buena pregunta. A ver, tengo una respuesta institucional y una respuesta personal. Y voy a ser bien bipolar, porque son completamente distintas. Depende. ¿En qué sentido? Yo he trabajado toda mi vida en lo personal, en administrar los grises. Muchas veces es súper fácil ser blanco y negro. O sea, esto es válido y esto no es válido, y por ende contigo no trabajo, porque... Y eso es una posición legítima si es que uno está representando un grupo de interés y en el cual tiene que tener legitimidad. Por ejemplo, en Ciudadanía Inteligente nunca hemos recibido plata del Estado ni de empresas privadas, porque necesitamos la independencia para poder ser legítimos a la hora de denunciar, hacer un ranking o incluso reconocer a quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Ese es desde el punto de vista institucional de Ciudadanía Inteligente. Desde el punto de vista personal, yo en lo personal toda mi vida he trabajado tratando de administrar los grises, tratando de hacer un aporte. Perdón por suena soberbio de administrar los grises, pero a lo que voy yo creo que sin el diálogo, sin la colaboración entre los 3 sectores, nos vamos a salir de los problemas que tenemos hoy día. Los problemas, como decía al principio, que tenemos hoy día son problemas de bien público. Escapan es como el cambio climático. El cambio climático, no sé, nos debemos 21 COP en ponernos de acuerdo de qué es lo que hay que hacer. Y supuestamente nos íbamos a dar 5 COP más en ponernos de acuerdo respecto a cómo lo íbamos a hacer. Finalmente fracasó porque Chile, finalmente Madrid no fue lo suficiente y la de este año se paralizó. O sea, necesitamos 26 años para tomar acción. El camino top-down es un camino súper lento, súper institucional y que depende a las estructuras institucionales que se crearon en post-Segunda Guerra Mundial. Y por ende, con la antigüedad que tienen la velocidad que tienen. Versus lo que hizo, por ejemplo, Gonzalo Muñoz, el campeón de la COP, que dijo que avance el carril institucional como sea, pero vamos a hacer un carril por debajo, que es el que se quiera comprometer, que se comprometa, y que haga un compromiso. Y ya ha logrado
que, voy a inventar las cifras, pero son de ese orden, 10 billones de dólares invertidos en empresas que se han comprometido en ser carbono neutral, 25 países que se han comprometido en ser carbono neutral a tal fecha, 200 ciudades que se han comprometido en ser carbono neutral a tal fecha. Y eso requiere el diálogo y la colaboración de todos. Entonces, yo por eso digo depende. Hay que tener legitimidad, pero hay que también saber avanzar. Y ahí uno tiene que ser capaz de poder trabajar con todos los que estén disponibles a trabajar, con las diferencias que hayan. O sea, en Latinoamérica es como Macondo, siempre hay una buena razón para estar en desacuerdo contigo, tu abuelo le hizo no sé qué a mi abuela, pero yo creo que si somos capaces, y esto para mí es importante, más que tratar de tener un diagnóstico común, porque tratemos de poner un diagnóstico común entre nuestro amigo Matías Azul respecto al agua y la industria de los regantes de no sé dónde respecto al agua. O sea, no va a haber un diagnóstico común del problema. Y si lo hay, va a ser un diagnóstico que, perdóname la expresión, no cala a nadie, porque va a ser el mínimo común múltiplo de lo que interpretaban las dos partes, y por ende perdimos meses tratando de tener un diagnóstico de algo que no va a movilizar a nadie. Pero si estamos de acuerdo con respecto a un propósito o esas acciones concretas de trabajo, si compartimos los fines y vamos conversando quizás no multilateralmente, pero bilateralmente los medios para llegar a ese fin. Genial. Gracias, Rodrigo. Continúo con las preguntas. Y aquí hay una de Richard, que agradece la presentación. Sin duda, contar con una estrategia de financiamiento múltiple es importante para proyectarse en el tiempo. Y aquí viene la pregunta. A tu juicio, Rodrigo, ¿con cuál de estas estrategias es recomendable comenzar y a partir de ahí ir potenciando las fuentes de financiamiento? Una recomendación. Sí. Ciudadanía Inteligente tuvimos, es que solo puedo decir como ingeniero comercial que tuvo un par de ramos de economía, que depende, la respuesta que corresponde a los ingenieros comerciales. Solo puedo dar en ese caso mi experiencia personal. O sea, nosotros teníamos el privilegio, tuvimos mucha suerte de poder contar con 2 o 3 financistas filantrópicos globales que tenían interés, llegamos en el momento correcto, en el lugar correcto, en el sentido de nuevo, tratando de buscar el interés del financista, ¿qué Open Society Foundation o Media Network estarían disponibles para hacerle una ONG en Chile? Bueno, en ese momento, en el año 2009, no había ninguna ONG en el hemisferio sur que se dedicara a temas de transparencia, tecnología y participación ciudadana para fortalecer la democracia. Entonces, hacía sentido tratar de el valor agregado que le estábamos generando a estos financistas internacionales era buscar una solución que no fuera extrapolar la realidad europea a la realidad latinoamericana, sino que eran latinoamericanos trabajando para la realidad latinoamericana. Y ese fue el valor agregado. Y cuando vimos que eso se iba a disminuir, el siguiente lo que fuimos a ver fue analizar qué de lo que nos están donando nosotros lo podríamos paquetizar y transformar en un producto. Y ahí es donde empezamos a sacar diferentes productos que no teníamos antes, como el laboratorio de incidencia, que era poder entrenar a un grupo de activistas de cómo podían hacer una estrategia de incidencia más poderosa, o en los labs cívicos, que era juntemos a todas las partes interesadas de una problemática y ayudémoslos a entregar competencias para poder hacer incidencia en esa temática en particular. Y fuimos haciendo ofertas para otros tipos de organizaciones. Nosotros estábamos, al igual que todos, estamos bien complicados. Este periodo ingresos que teníamos garantizados se cerraron con contratos firmados, y otros obviamente se han ido postergando, y licitaciones de procesos en los que hemos participado históricamente se han ido postergando, pero habíamos logrado generar, de tener 3 donantes, hoy día la parrilla de clientes que tenemos es en torno a 15, 20 clientes distintos. Entonces pudimos diversificar, aun cuando tuvimos que hacer ajustes, pudimos diversificar productos que habíamos generado ventas dentro de nuestro propio giro, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál en particular? No lo sé, y los invito a hacer el teaser a la tercera sesión, donde vamos a estar hablando de modelos de escalamiento e impacto, porque ese tiene mucho que ver con la forma en la que nos financiamos y la forma en la que generamos el impacto. Entonces, para mí, lo ideal es la ONG que se diseña pensando que no exista. La lógica tiene que ser, ¿cómo que Ciudadanía Inteligente no exista?
Porque si apuntamos a ese camino, vamos a estar solucionando el tema de fondo. Y ahí nos vamos a preguntar que, por ejemplo, una estrategia de escalamiento es que el Estado sea quien adquiera este desafío y lo transforme como política pública, y con lo cual desaparezco, cumplo con mi misión, probablemente en el camino uno se reinventa porque siempre hay tangenciales, pero lograste el impacto. Entonces, eso te da luces de qué tienes que hacer, qué tienes que financiar y qué clientes tienes que ir a lograr. Y yo creo que esa es una pregunta mucho más importante de mediano a largo plazo, entendiendo que hoy estamos todos complicados de cinturón. Así es. Muchas gracias por esa respuesta, Rodrigo. Claro que es difícil, además depende mucho también del contexto de la misma organización, de su misión, del propósito que tenga. Entonces, claro, ahí hay que ir probando, pero gracias a este mapeo podemos saber, probar distintas formas de partir. Sí, lamentablemente ahora hay poco tiempo, y esto es una estrategia que hay que tener de forma permanente. Cuento las pruebas ganadas, pero en el camino perdimos o invertimos mucho tiempo desarrollando productos que no tenían clientes, golpeamos muchas puertas que nos cerraron, pero logramos chuntarle a 2 o 3 cositas que nos dieron el agüita para este periodo en el cual estamos todos súper complicados. Es un trabajo que va a estar difícil hacerlo en el corto plazo por la urgencia. De hecho, para ser honesto, cambiamos el concepto en la fundación, esto es muy interno, no le cuenten a nadie, y estamos haciendo financiamiento táctico. O sea, no estamos haciendo financiamiento estratégico, estamos haciendo economía de guerra. O sea, por suerte ya pasamos la peor fase, pero fue ¿dónde podemos ir a vender hoy día? Que la cuestión está súper complicada. Pero la invitación es hacer financiamiento estratégico, porque si no, lo que nos va a pasar es que vamos a terminar haciendo cosas muy distintas, que requieren tiempo, que nos aparten de nuestra misión, y por ende es mucho mejor, es como cuando uno busca pega con pega. Es mucho más fácil buscar pega con pega que buscar pega desempleado, porque termina tomando lo primero que salga. Muy cierto, muy buena analogía. Rodrigo, voy a tomar una última pregunta. Hay varias que quizás quedan en el chat, pero en honor al tiempo. Sally McIntosh. Francisca, ¿es posible después agarrar las preguntas para ver si podemos responderlas ex post al taller? Sí, claro, sin problema. Creo que te genera un reporte el Zoom. Zoom, sí, Chat. ya guardado en el computador host, así que queda en mi computador. Sally pregunta, ¿cómo incorporar la estrategia comunicacional en la estrategia mayor de recaudación de fondos? Es una excelente sesión que podrían incorporar en Colunga, no es mi expertise. Yo soy Sí. ahí. El tema de comunicaciones es un tema que siempre he delegado. Solo podría decir la obviedad de que la estrategia comunicacional tiene que estar orientada a la estrategia de financiamiento, pero eso es tan obvio que yo creo que no vale más tiempo perder. Yo creo que es súper interesante el tema comunicacional, por lo que les decía al principio, la necesidad de reposicionamiento. Y ahí hablo de comunicaciones masivas, de cómo puedo llegar a la mayor cantidad posible para que nadie me diga que no conoce los niveles de hacinamiento en Chile. Y también comunicaciones, claro, más tácticas, de poder ir a vender a clientes particulares. Entonces, sin afán de crear mi ingeniero comercial, no es un tema que maneje y es muy interesante atacar ese desafío. Sí, de hecho, ya que nos tiraste la pelota, les cuento, nosotros estamos realizando justamente ahora un taller de storytelling de 5 sesiones que justamente ayuda a canalizar el relato de manera que yo pueda generar empatía con la persona, con el cliente o a quien yo quiero contarle mi propuesta de valor. Cómo yo genero ese relato, ese pitch que me ayuda a transmitir lo que hacemos como organización. Hoy es la tercera sesión. Hay 20 personas participando del taller y nos han inscrito harto preguntando si se pueden unir después o si va a haber otra oportunidad, así que vemos que hay interés, probablemente quizás más adelante siga, así que los invito a mantenerse atentos a los mails y a nuestros canales de comunicación de Colunga, donde iremos anunciando otras oportunidades de taller y por supuesto las charlas que son todos los miércoles, pero están estos otros espacios como este taller que estamos haciendo junto a Fundación Mapot. Así que buenísimo. estamos Felipe tratando de Estepiano. abarcarlo. ¿Cómo? ¿Con Felipe? Fabián Fabián, sí. Exactamente. Buenísimo. Él está haciendo el taller, así que Felipe, genial. hermano. Y también contarles a todos que lo que contamos antes, de que estas son 6 sesiones, las primeras 3 de modelo de negocio y la siguiente de medición de impacto, porque además
estamos llevando un proceso de nuestro laboratorio de fortalecimiento a organizaciones que, además de acompañarlas con el fondo que ya lleva varios años, también estamos generando estas instancias de entrega de metodología, y de hecho estas organizaciones que apoyamos también tienen sesiones de feedback después. Entonces, para poder contarles de todo el proceso, y gracias a Rodrigo que ofreció hacer estos talleres también abiertos, aprovechar de esparcir el conocimiento, así que genial. Muchas gracias, y obviamente les vamos a estar contando de cuándo se vienen estos talleres. El siguiente es el miércoles 17, con Rodrigo. Pero la próxima semana estaremos con Komal Datlani, tremenda emprendedora, también muy buena en este tema, así que los invitamos a sintonizar este canal el próximo miércoles a las 15 horas. Bueno, muchas gracias, Francisca, y muchas gracias a la Fundación por la invitación, y siempre ha sido un privilegio por sumarnos. Nos vemos el 17. Eso. Así. Muchas gracias, y esta sesión va a ser subida a YouTube para que estén atentos también en el mail que les enviaremos. Así que ahora nos desordenamos, todos nos despedimos. Si quieren abrir el micrófono, la cámara. Así que chao, muchas gracias por estar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Chao, gracias. Chao. Gracias. Gracias, Francisco y Rodrigo. Chao. Chao. Gracias. Chao, gracias.